Descubierto, el increíble y transformador amor entre un campesino y la hija oculta de un magnate. Miguel, un campesino de 28 años, trabajaba la tierra con la misma dedicación que su padre y su abuelo antes que él. Pero a pesar de su esfuerzo, la pobreza era su compañera constante. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, sus pensamientos recorrían la inmensidad del sacrificio y la lucha diaria por un futuro diferente. La tierra, su herencia, parecía pesarle más que nunca. Aquella tarde de verano, el aire vibraba con risas y el aroma a tamales invadía su mundo. Miguel se sentía en la fiesta, pero su mente estaba aturdida por preocupaciones. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los de Valentina, su corazón dio un vuelco. Ella, con su belleza resplandeciente, lo atrapó en un instante. Pero, ¡qué ironía! Una chispa surgía entre ellos y a la vez la desilusión se aferraba a su pecho. ¿Qué futuro podía esperarlo un hombre como él con una mujer de su estatus? Mientras conversaban, Valentina lo hacía reír, sus palabras eran melodías que resonaban en la lucha de su vida. Pero por dentro, Miguel sentía un mar de dudas. En cada sonrisa que le anteponía Valentina, recordaba su lugar en el mundo. Un campesino, un soñador atrapado en la tierra. Su voz le hablaba de monedas y futuros lejanos, y en su pecho una batalla estallaba. La voz de su corazón clamando por el amor, contrastando con la raíz de su realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la alegría era efímera. Miguel sabía que sus deseos se veían abrumados por la sombra del estatus social. Entonces, cuando se enteró de un antiguo legado familiar, un tesoro que podría cambiarlo todo, se encontró atrapado en un dilema desgarrador. ¿Debería buscar esta oportunidad de salir de la pobreza o aferrarse a su vida? La pregunta lo atormentaba. Cada día, mientras trabajaba la tierra, su mente se llenaba de posibilidades. Pero la culpa le pesaba. ¿Qué pasaría con su familia, su comunidad? Mientras su amor por Valentina florecía, su incertidumbre se convertía en agujas punzantes. La presión aumentaba y con cada mirada que intercambiaban sentía crecer la distancia de su propia inseguridad. Luchaba entre la duda y el deseo. Valentina, por su parte, también batallaba con sus demonios. La hija de un magnate, soñadora atrapada en una vida diseñada por otros. La situación se tornó crítica cuando Valentina descubrió algo que unía a sus familias de una forma inesperada. La angustia llenó el ambiente entre ellos. Cada revelación era un corte profundo, una herida que parecía no tener fin. Miguel se ahogaba en pensamientos de traición y amor, cuestionándose si su vida con Valentina estaba condenada desde el principio. Se encontró a sí mismo al borde de un precipicio emocional, con la certeza de que sus decisiones definirían su destino. El peso del amor y la presión de su realidad lo mantenían despierto por las noches. Y cuando el caos finalmente colisionó con su vida, Miguel sintió que el abismo estaba más cerca que nunca. ¿Podrían enfrentar juntos las adversidades que se les venían encima, o sus mundos los separarían para siempre? Miguel respiró hondo mientras la brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro. Esa sensación de alivio era efímera, pues la tormenta que se había desatado en su interior apenas comenzaba a calmarse. Tras la revelación sobre sus familias, la confusión y el miedo lo inundaban, pero también había una creciente determinación. ¿Cómo podría arreglar esto? Mientras caminaba hacia los campos, la rutina diaria que antes parecía una carga empezó a transformarse ante sus ojos.
Cada surco que labraba renovaba su compasión por la tierra, y al mismo tiempo encendía su deseo de luchar no solo por su familia, sino por su amor. A medida que su mente divagaba entre la tristeza y la esperanza, comprendió que había llegado el momento de tomar decisiones. La idea de buscar ese tesoro familiar había crecido en su conciencia como una planta en plena temporada de lluvia. Era un recurso que podía permitirle salir del ciclo de pobreza, pero implicaba renunciar a su esencia campesina. ¿Podría realmente dejar atrás sus orígenes? La ambición lo carcomía, y cada vez que la pensaba, sentía el eco de las viejas enseñanzas de su abuelo. La riqueza verdadera no es la que se guarda, sino la que se construye con esfuerzo y honor. Recordando esta frase, Miguel se detuvo en medio del campo, sintiendo que sus raíces estaban más firmes que nunca. El legado que había recibido no era solo dinero o propiedades, sino un conjunto de valores que lo definían como hombre. Tenía que encontrar un equilibrio entre el amor que sentía por Valentina y el deseo de mejorar su vida. Esa noche, cuando se encontraron a solas bajo las estrellas, la tensión entre ellos era palpable. Valentina, con su mirada llena de anhelos, parecía comprender su lucha, pero su preocupación era imposible de ocultar. Miguel, comenzó ella, con suavidad, ¿qué es lo que realmente deseas en la vida? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que conoces? Su voz, casi un susurro, resonó en el corazón de Miguel. ¿Qué deseaba? Tal vez su obsesión por encontrar el tesoro no era más que un refugio, una vía de escape de sus inseguridades. Al mirar a Valentina, sintió que el verdadero tesoro era el amor que compartían, un amor que podía surcar cualquier tormenta, incluso las que provenían de sus propias familias. Esa noche, en un momento de vulnerabilidad, Miguel tomó la mano de Valentina y le confesó sus miedos. Por ti, estoy dispuesto a enfrentar cualquier adversidad, pero necesito que estés a mi lado. Juntos podemos desafiar nuestras realidades. Ella lo miró, y en su rostro brillaba una luz nueva. No existe un camino fácil, Miguel, pero si decidimos unir nuestras fuerzas, somos más que solo dos mundos opuestos. Con cada palabra, Miguel sentía que su resolución se robustecía. La búsqueda de ese legado se había transformado en una motivación renovada para desafiar sus ambiciones. Despertó una mañana decidido. Si quería mejorar su vida y la de su familia, tendría que actuar. Sin embargo, en el fondo, sabía que no solo se trataba de buscar el tesoro, debía construir su propio camino. Irónicamente, el amor podría ser la clave para abrir puertas que jamás imaginó. Mientras trazaba planes en su mente, un golpe en la puerta de su casa lo sacudió de sus pensamientos. Abrirla podía cambiarlo todo. ¿Quién sería el visitante que podía llevar su vida en una dirección inesperada? Miguel se acercó a la puerta, el corazón latiéndole con un ritmo acelerado. La incertidumbre lo consumía. Con un movimiento decidido, giró el pomo y abrió la puerta. Se encontró frente a una figura que no esperaba. Un hombre de traje, con un aire de autoridad y un leve destello de simpatía en su mirada. «Buenas, Miguel», comenzó, con una voz firme pero suave. «Soy Julián, un amigo de la familia. He llegado para hablar sobre el legado que te pertenece». El estómago de Miguel se tensó. ¿Cómo podía un extraño afirmar que era amigo de su familia? Julián notó la desconfiada expresión que se dibujaba en el rostro de Miguel y continuó. «Sé que has estado considerando la búsqueda de ese tesoro, que en realidad es más que solo dinero. Es una oportunidad para cambiar tu destino». Miguel se sintió dividido. Aquel encuentro podía ser la puerta a un futuro brillante o la confirmación de sus peores miedos. «¿Qué sabes del tesoro?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Más de lo que imaginas», respondió Julián, con una sonrisa que ocultaba intenciones difíciles de discernir. «Consiste en un conjunto de propiedades y activos que se transmitieron de generación en generación, pero no se trata solo de posesiones, también conlleva una responsabilidad». Miguel bajó la mirada. El peso de la revelación comenzaba a sentar en su mente.
La idea de una herencia venía acompañada de una pesada carga ética y emocional. ¿Podía él, un simple campesino, asumir tal responsabilidad? La mente de Miguel corría para descubrir a qué se refería aquel hombre. Lo que quiero ofrecerte es una asociación. Hay un camino para acceder a ese legado, pero necesitarás prepararte. Debes pulir tus habilidades, tu conocimiento sobre el ámbito empresarial. La marca de tu familia necesita un representante digno, continuó Julián. Miguel sintió cómo la ambición y el miedo se entrelazaban. ¿Era la oportunidad que había estado esperando o una trampa disfrazada de promesa? La vida que había llevado como campesino no solo le había forjado un carácter fuerte, sino que le había brindado habilidades únicas en la tierra, en la relación con su entorno. Pero ahora debía considerar otro ámbito, el de los negocios. ¿Y qué hay de Valentina?, preguntó Miguel, repentinamente consciente de que su deseo de avanzar podía afectar su relación. No puedo dejar de lado a la persona que amo, ni a mi familia. Mi identidad está ligada a ellos. Por eso es importante actuar con precaución. La búsqueda del legado no significa renunciar a tus raíces, al contrario. Si quieres luchar por tu amor, necesitas crear un futuro sólido. Ambos pueden encontrar un lugar en este nuevo camino, contestó Julián, haciendo eco de sus propios dilemas. Las palabras de Julián empezaron a resonar en su interior. Miguel se dio cuenta de que su vida podría tomar un rumbo inesperado. Si seguía el consejo de Julián, podría construir un futuro que incluya lo que valora, su amor por Valentina y su orgullo campesino. Mientras reflexionaba, Julián continuó: el verdadero reto será prepararte. Si decides embarcarte en este camino, tendrás que afrontar la realidad que subyace en el comercio y los negocios. Te ofrezco mi apoyo, pero debes estar dispuesto a dejar atrás la zona de confort. Miguel respiró hondo. La posibilidad frente a él era un campo inexplorado, lleno de incertidumbres. La decisión no solo cambiaría su vida, sino también definiría el rumbo de la relación con Valentina. Sin tiempo para dudar, miró a Julián con determinación. Estoy listo para enfrentar lo que venga, pero necesito tu guía. No quiero perder lo que soy en este proceso. Eso es exactamente lo que busco en un aliado, respondió Julián. La clave será no solo el tesoro, sino tu transformación. Mientras Julián comenzaba a trazar estrategias, Miguel sintió una chispa encenderse dentro de él. Pero en su mente resonaba una pregunta. ¿Será suficiente su amor y determinación para mantener juntos los hilos de su vida mientras se sumerge en un mundo que desconoce? Esa noche, mientras se preparaba para el camino que le esperaba, la sombra de lo desconocido lo acechaba. La presión aumentaba y los obstáculos se acumulaban en su mente. Todo estaba a punto de cambiar, pero la pregunta se cernía sobre él. ¿Estaba realmente listo para el desafío que se avecinaba? Miguel se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de nerviosismo y una renovada determinación. Era el primer día de su nueva vida y volver a la rutina del campo ya no parecía suficiente. Sabía que debía profundizar en sus nuevas responsabilidades, que la carga del legado que le esperaba no era solo sobre riqueza material, sino sobre quién se convertiría en este camino. La conversación con Julián había resonado profundamente en su interior. La idea de una transformación lo emocionaba, pero a su vez lo llenaba de incertidumbre. Mientras se preparaba en el pequeño espejo de su casa, se vio a sí mismo en un entorno que poco a poco dejaba atrás, preguntándose cómo encajaría su esencia campesina en el mundo de los negocios. Aquel día, bajo la luz dorada de la mañana, decidió visitar la finca donde había trabajado desde niño. La tierra siempre había sido su refugio, un lugar donde podía escuchar sus pensamientos más profundos. Mientras caminaba por los campos, respirando el aire fresco, se sintió orgulloso de sus raíces, pero consciente de que ese orgullo podría muy pronto convertirse en nostalgia si no encontraba la manera de unir ambos mundos.
En medio de sus reflexiones, Valentina apareció en su mente como un faro de luz. Su amor entraba en consideración con cada decisión que tomaba. ¿Qué pensaría ella de mí ahora?, se preguntó. De camino a su encuentro con Julián, Miguel trató de mantener su pensamiento en orden. Debía absorber todo lo que Julián le enseñara sobre finanzas, aspectos legales y estrategias de negocio, y al mismo tiempo encontrar la manera de no perder su esencia ni la conexión que había cultivado con Valentina. La primera reunión con Julián fue intensa. El hombre no se anduvo con rodeos. Miguel, para adentrarte en el mundo que estás a punto de explorar, deberás entender que el intelecto emocional es tan crucial como el conocimiento técnico. Las palabras de Julián dejaron una marca. La idea de que sus experiencias de vida en el campo le daban herramientas únicas en las relaciones humanas resonó con fuerza en él. Su posición quizás no era desfavorable, después de todo. A medida que pasaban los días, las lecciones se profundizaban. Desde la estrategia de ventas hasta la negociación, Miguel estaba en un mar de información que lo desbordaba. Una tarde, en una conversación sobre tácticas empresariales, se dio cuenta de que tenía un talento natural para lidiar con las personas. Las habilidades que había cultivado en la finca, negociar con los clientes, conocer los tiempos de siembra y cosechas, la conexión profunda con la naturaleza, empezaban a revelarse como competencias valiosas en el mundo empresarial. Sin embargo, cada descubrimiento venía acompañado de un sentido cada vez más agudo de pérdida. Se cuestionaba si realmente podía equilibrar su vida personal con el nuevo camino profesional. La jornada siempre terminaba en su mente revisitando a Valentina. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuchó un susurro en su mente, las palabras de Julián. La transformación no se trata solo de adaptarte, Miguel, se trata de crecer desde tus raíces. Con un nuevo propósito en su corazón, Miguel decidió que debía buscar a Valentina y compartir con ella su evolución. Si quería construir un futuro, primero debía incluirla en su viaje, aunque el miedo a que no comprendiera su nueva visión lo asaltaba. Al siguiente día, con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y temor, decidió acercarse a ella. Un encuentro que podría cambiarlo todo. Pero por primera vez, la idea de compartir todas sus inquietudes lo llenaba de una extraña emoción. Al llegar a la aldea, sintió que las sombras del pasado empezaban a alargarse, amenazándolo con la inseguridad de su elección. ¿Había tomado la decisión correcta? En el fondo, sabía que el desafío de hablar con Valentina era solo uno de muchos que tenía por delante. Esa pequeña voz interna lo empujaba a actuar, aunque el miedo mantenía un fuerte abrazo a su razón. Con cada paso hacia su encuentro, el latido de su corazón aumentaba, y un nuevo desafío de amor y autoafirmación emergía en su mente. ¿Sería capaz de mostrarle a Valentina no solo su transformación, sino también su disposición a enfrentar lo desconocido junto a ella? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro que ambos deseaban construir juntos. Miguel llegó a la aldea con su mente en plena efervescencia. Cada paso amplificaba la expectación que sentía. Sería un instante decisivo, su oportunidad de comunicar no solo sus aspiraciones profesionales, sino también el lugar vital que Valentina ocupaba en su vida. Sin embargo, la duda se erguía como un muro negativo. ¿Sabría ella comprender la magnitud de su transformación y el peso de sus ansias de crecimiento? Al cruzar la pequeña plaza del pueblo, Miguel detuvo su andar por un momento. Las voces alegres de los transeúntes resonaban a su alrededor, un recordatorio de la vida que había dejado atrás parcialmente. La esencia del campo, sus fragancias y sonidos familiares lo abrazaban. Ese sentido de pertenencia chocaba con su nuevo deseo de expandir sus horizontes y evolucionar. Finalmente, divisó a Valentina sentada en la sombra de un viejo árbol. Su figura, como una inspiración que nunca se había desvanecido de su mente, le provocó una oleada de energía revitalizante. Podía ver en su mirada la curiosidad mezclada con preocupación. Al acercarse, sintió que era el momento de entrelazar su mundo campesino y su ambición empresarial con una intención clara y profunda.
«Hola, Valentina», saludó, la voz un poco más temblorosa de lo que había anticipado. Su corazón palpitaba con fuerza, como si presintiera la necesidad de que su verdad fuera articulada de manera precisa. Ella levantó la vista, sus ojos resplandecían, pero al mismo tiempo había un atisbo de incertidumbre en su expresión. «¿Miguel?», respondió, su tono revelaba la sorpresa y un ligero temor por la inesperada visita. Con determinación, Miguel tomó asiento junto a ella. Cada palabra que estaba a punto de pronunciar era importante, pues quería revelarse sin restar méritos a su pasado. «He estado aprendiendo muchas cosas últimamente», comenzó, sintiendo que la conversación se deslizaba hacia la vulnerabilidad. «Estoy en un camino que me está haciendo cuestionar mi vida y mis sueños». «¿Te refieres a lo que habías dicho sobre negocios?», interrumpió la Lentina, su interés evidente. «Sí», asintió, decidido a ser transparente. «Pero no solo eso. Es que al mismo tiempo que me adentro en este nuevo mundo, siento que puedo perderme, que puedo dejar atrás de quién soy realmente». Las palabras eran pesadas, y Miguel sintió que compartía su corazón, desnudo ante ella. Valentina lo miró fijamente, como si estuviera sopesando cada una de sus afirmaciones. «Miguel, siempre has sido una persona con sueños, pero es importante no olvidarte de tus raíces. La ambición no debe llevarte a olvidar quién eres». Su respuesta era firme, pero cargada de ternura. La tensión en el aire era palpable. La comprensión que buscaba en sus ojos parecía tan cercana, pero a la vez distante. Hubo un instante de silencio, donde Miguel se permitió correr la mirada hacia su entorno, reflexionando sobre su elección de abrirse. «He descubierto que tengo habilidades que no sabía que poseía», confesó al fin, aprovechando la pausa que Valentina le había concedido. La forma en que negociaba en la finca, cómo entendía la conexión entre el campo y el cliente, todo eso me ha abierto puertas que no sabía que existían. Ella esbozó una sonrisa, pero Miguel no sabía si era alentadora o un rayo de desconfianza. «Eso suena bien, Miguel, pero ¿cómo vas a equilibrar todo esto?». La pregunta zancadilló la confianza que había logrado al construir su discurso. Su mente giraba buscando un enfoque para abrazar ambas vidas sin perderse en el camino. «No sé aún cómo, Valentina, pero estoy decidido a no dejarte fuera de este proceso. Te necesito a mi lado». Los ojos de Valentina reflejaron un mar de emociones, y aunque su compromiso existía, las dudas aún flotaban entre ellos. «¿Y si lo que encuentras cambia lo que somos?». Las palabras, como un eco, resonaron en su interior, desatando un torbellino de conjeturas. Miguel comprendió que el momento decisivo estaba planteado. Sus decisiones en el futuro no solo influirían en su crecimiento personal, sino en el vínculo que tanto apreciaban. Valentina se levantó, mirando a su alrededor antes de volver hacia él. La incertidumbre dibujaba sombras en su rostro. «Tenemos que hablar más sobre esto». La llamada a la acción era urgente. Miguel comprendía que la verdad aún estaba por revelarse, pero el futuro que habían anhelado podía depender de cómo manejara esta encrucijada. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su ambición y su amor? ¿Sería capaz de demostrarle que su transformación no significaba perderse a sí mismo? Las respuestas, como trozos de un rompecabezas, aún estaban dispersas en el horizonte de su vida. Mientras Valentina se alejaba, Miguel reafirmó su resolución. La próxima conversación debía ser más profunda. La búsqueda de su identidad nunca había estado tan entrelazada con su amor. La travesía apenas comenzaba, y un nuevo desafío se etere en su mente. ¿Realmente estaba listo para enfrentar los ojos críticos del mundo profesional y aquellos que amaba? Miguel se sentó en la sombra del árbol que había iluminado momentáneamente su conversación con Valentina. La brisa suave atravesaba la plaza y se mezclaba con sus pensamientos como un río que busca su cauce.
La angustia por no poder controlar el futuro le nublaba la mente, a pesar de que su corazón ardía con la determinación de arriesgarse. La decisión de lanzarse a un nuevo mundo había sido arriesgada, pero también lo era la posibilidad de perder a alguien tan crucial en su vida. La imagen de Valentina iba y venía en su mente, su risa, su manera de ver el mundo con una curiosidad casi infantil y la seriedad con la que abordaba su propia vida. Ella parecía estar en un universo diferente, uno donde el amor y la ambición no chocaban, sino que se complementaban. Sin embargo, en su realidad, Miguel se sentía fragmentado, como si cada movimiento que tomara pudiera quebrantar esa delicada cuerda que los unía. El día siguiente lo encontró revisando materiales de marketing que había traído consigo. Las hojas de un brillante color blanco reflejaban el sol y las palabras en ellas parecían rebotar en su mente, recordándole lo mucho que había aprendido en su viaje hacia el crecimiento personal. Pero, ¿era suficiente? Se cuestionó si sus habilidades recientes bastarían para abarcar la complejidad de un mundo donde los intereses económicos y las relaciones personales a menudo eran rivales. Finalmente, tomó la decisión de contactar a un mentor que había conocido en su paso por la ciudad. Con un principio de nerviosismo, marcó su número, y cuando la voz del otro lado respondió, sintió que daba un paso importante hacia su futuro. Las conversaciones fluyeron naturalmente. Su mentor, un empresario adinerado pero empático, lo guió a través de las realidades del mundo empresarial, la importancia de ser auténtico, de negociar no solo con números, sino con emociones. Esa revelación iluminó a Miguel. Usar su conexión emocional con la tierra y las personas podría ser su as bajo la manga. Al colgar, la satisfacción lo envolvió. En la conversación había empezado a delinear un plan que integraba sus raíces con sus aspiraciones, la idea de crear un emprendimiento que no solo beneficiara a él, sino que también diera valor a su comunidad, lo llenó de un renovado sentido de propósito. Y en cada trazo de su nuevo plan, Valentina parecía cobrar vida, como un hilo dorado que entrelazaba su mundo. Sin embargo, a medida que consolidaba su estrategia, la ansiedad de enfrentarse a Valentina regresó. Sabía que debía compartirle su idea. Era crucial para él que ella lo comprendiera y se sintiera parte de su sueño, aunque cada vez que pensaba en ello, su pecho se aprisionaba. Había tantos riesgos en juego, no solo financieros, sino también emocionales. La tarde se convirtió en un teatro de su autoexploración. Decidió salir a caminar y se encontró rodeado del familiar paisaje que una vez lo había atado a la inercia. La tierra, la luz del sol, estaban ahí para recordarle que cada metáfora que había usado en sus negociaciones también era parte de su vida personal. La capacidad de crear vínculos y hacer asociaciones se convertía en un principio vital, un recordatorio de que tenía mucho que aprender aún, y que lo que verdaderamente necesitaba era escuchar sus propias intuiciones. Regresó a casa y se sentó a escribir un borrador de su plan. Durante horas, las palabras fluyeron, cada línea acercándolo más a lo que aspiraba. Pero al final, una pregunta se instaló en su mente. ¿Realmente estaba preparado para culminar esta transformación y exponerle todo a Valentina? Sin darse cuenta, el temor se convierte en una fuerza que lo motiva a ser aún más audaz. Con el corazón acelerado, Miguel finalmente decidió que era hora de dar un siguiente paso. La noche se adensaba y el silencio lo envolvía. La claridad de su propósito comenzaba a tomar forma, al igual que el momento en que debía compartirlo con Valentina. Ahora, en lugar de huir, debería enfrentarse a sus miedos más profundos. ¿Qué pasaría si ella no aceptaba su nueva visión? ¿Sería el único sacrificio que le quedaba para cumplir su sueño? La tensión en su mente se intensificaba, un preludio de las decisiones que estaban por llegar. Sin embargo, una fuerza interior gritaba que solo al enfrentar sus temores podría conquistar su futuro. Un nuevo desafío se aproximaba, una reunión donde podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras las estrellas comenzaban a titilar, Miguel sabía que su determinación sería lo único capaz de iluminar su camino en la oscuridad inminente. La mañana siguiente, el sol ascendía con una claridad inusitada, iluminando cada rincón de su habitación.
Miguel despertó antes de que el canto de los pájaros comenzara, su mente abrumada por una mezcla de emoción y temor. La resolución de un nuevo rumbo palpitaba en su interior, pero, al mismo tiempo, el riesgo de perder a Valentina lo mantenía en un estado de frágil incertidumbre. Se vistió rápidamente. Cada prenda que colocaba sobre su piel representaba un paso más hacia esa conversación irrevocable que se avecinaba. Al salir de casa, el viento fresco lo abrazó, como si la naturaleza misma le susurrara palabras de aliento. Caminó hacia la plaza, donde había tantas memorias compartidas con Valentina. Era un espacio que cargaba consigo las risas de días pasados, y ahora se sentía como un escenario donde debería desempeñar un papel crucial. Su mente procesaba cada posible reacción de Valentina. Pensaba en su mirada inquisitiva cuando le revelara sus ambiciones. La incertidumbre paralizaba sus músculos. Se preguntaba si ella comprendería que sus sueños no eran una fuga, sino una oportunidad para construir un futuro conjunto. ¿Podría ella ver su creciente deseo de crear algo más grande, o lo interpretaría como una traición a la vida sencilla que habían llevado? Al acercarse a la plaza, sus pasos se volvieron más lentos, como si el peso de sus decisiones gravitaran sobre él. Tomó aire y se concentró en las lecciones aprendidas de su mentor. Escucha más de lo que hablas. La empatía es el puente hacia la conexión. Decidió que la palabra sería su aliada en este momento decisivo. Sería sincero, auténtico, compartiría sus sueños y, lo más importante, le pediría su opinión. Cuando sus ojos encontraron a Valentina, sentada bajo el mismo árbol que una vez había simbolizado su refugio, sintió que su corazón latía con más fuerza. Ella le sonrió, y esa simple expresión iluminó su mundo, disipando un poco de la niebla que lo envolvía. «Hola, Miguel», dijo con su voz suave, y eso hizo que todo su nerviosismo resbalara un poco. Se sentó junto a ella, inhalando su fragancia fresca que siempre lo reconfortaba. «Valentina, hay algo de lo que necesitamos hablar», comenzó, sinceridad al borde de sus labios. A medida que compartía sus ideas sobre el emprendimiento, su voz crecía en confianza. Le describió cómo quería unir su amor por la tierra con sus habilidades recién adquiridas, el deseo de generar un impacto. Sin embargo, al compartir su visión, también se detuvo en momentos para permitir que ella procesara cada palabra. Observaba su expresión, buscando señales de aceptación y apoyo. Cuando terminó de exponer su plan, un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Valentina, quien parecía contemplar cada uno de sus argumentos con cuidado. La incertidumbre en el aire era casi palpable, y aquel silencio empezó a hacer eco en la mente de Miguel, intensificando su ansiedad. Finalmente, Valentina habló, y cada palabra resonó con nuevo peso. ¿Y si tu sueño te lleva a dejar atrás todo lo que hemos construido juntos? La pregunta, directa y certera, lo atravesó como un dardo. Fue un instante revelador. La incertidumbre de perderla se hizo casi insoportable, y sintió que todas sus dudas emergían con fuerza. La cruda realidad de que su futuro podría significar un desgarrador desarraigo lo asaltó. Sin embargo, también comprendió que la verdad liberadora de la evolución personal a menudo implica dolor y sacrificio. La conversación se tornó intensa, y Miguel se vio obligado a confrontar no solo los deseos de Valentina, sino también los motivos que lo habían impulsado hasta allí. La honestidad, ese hilo dorado que había mencionado antes, necesitaba ser el núcleo de su argumentación. El desafío no solo residía en convencerla, sino en seguir creyendo en sus propias capacidades. La identidad de un campesino que ahora deseaba ser un empresario se agitaba en su interior, desafiando cada inseguridad que había acumulado. Pero, ¿era posible que esa ambición también dejara a Valentina en el camino? Mientras su corazón se debatía entre el deseo de avanzar y el miedo a perder, Miguel sintió cómo el destino parecía susurrar que ese era el verdadero trato que debía establecer. No solo con Valentina, sino consigo mismo.
En ese momento, en vez de cuestionarse su camino, debía decidir qué clase de hombre quería ser. La tensión se multiplicaba conforme sus palabras se convertían en un diálogo que podría marcar el futuro de ambos. Con su determinación como armadura y su vulnerabilidad como espada, Miguel se preparaba para enfrentar no solo las dudas de su amada, sino también las suyas propias. Sin embargo, una emocionante revelación lo golpeó en ese instante. Su viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío no sería solo persuadir a Valentina, sino aprender a ser el hombre que ella pudiera querer al lado de su nueva visión de vida. La pregunta era clara: ¿quién era él en realidad? ¿Y qué significaba realmente la ambición si implicaba perder su esencia? A medida que la conversación avanzaba, Miguel comprendía que lo más complicado estaba por venir. Las decisiones que tomaría en los momentos siguientes no solo definirían su futuro, sino que podrían transformar lo que sabía sobre el amor y el sacrificio. La decisión ya no dependía solo de él y su deseo de triunfar. El amor era un juego de dos. ¿Valentina estaría dispuesta a seguirlo en este viaje incierto? Entonces, con cada palabra que se susurraba bajo el árbol, el destino de ambos pendía de un hilo. Miguel miraba a Valentina, sintiendo que el peso de las palabras flotaba entre ellos como una nube densa. La mirada de ella era como un espejo que le devolvía la realidad de sus miedos y ambiciones. Sin embargo, había algo en su interior que comenzaba a desentrañarse. En lugar de permitir que la ansiedad lo dominara, decidió utilizarla como una herramienta de autodescubrimiento. Valentina, entiendo tus temores, pero estoy listo para asumir riesgos, por mí y por nosotros, articuló con voz firme, aunque el eco de su incertidumbre aún retumbaba en su mente. La idea de perderla lo aterraba, pero irónicamente también le dio el coraje que necesitaba para seguir adelante. Se dio cuenta de que crecer también significaba enfrentar las adversidades, y su amor por ella no debía ser una cadena, sino un impulso. Los recuerdos de su infancia lo guiaron: la tierra, el trabajo, las pequeñas recompensas que traía la cosecha. La agricultura le había enseñado sobre la paciencia, el trabajo en equipo y el tiempo. Pero ahora, en su mente, las ideas de negocios y oportunidades estaban floreciendo, semillas de un nuevo futuro. Debía transmitirle a Valentina que su deseo de crecer no era un abandono, sino una invitación. Quiero crear algo que nosotros podamos compartir, un legado que trascienda. No quiero dejar atrás lo que hemos construido, sino expandirlo, dijo, a medida que sus palabras se volvieron más apasionadas. Valentina lo escuchó con atención, y en su silencio, Miguel pudo vislumbrar una posibilidad. La conversación se tornó más profunda, y Miguel empezó a explorar el impacto de su deseo en su propia identidad. Cada pregunta que Valentina planteaba era un espejo, revelando no solo sus ambiciones, sino también su temor a perder la conexión. En ese instante, comprendió que su primer paso hacia el crecimiento personal no era solo ganar su apoyo, sino también aceptar su propio deseo de transformación. Con cada intercambio, Miguel se dio cuenta de que comunicarse era menos sobre convencer y más sobre compartir. Las emociones que evocaban dentro de él empezaron a ordenarse. Ya no era solo el campesino que había sido, se estaba transformando en alguien que soñaba en grande. Decidió que el primer paso para enfrentar su futuro sería establecer un plan. Bajo el híbrido de la necesidad y la pasión, comenzó a conceptualizar su emprendimiento, un pequeño negocio agrícola que podría servir como modelo para otros en su comunidad. En el fondo, esta idea era más que un simple plan empresarial. Era una manera de reinterpretar lo que significaba el éxito, integrando sus raíces con sus sueños. Mientras Valentina reflexionaba sobre sus palabras, Miguel sintió la emoción burbujear dentro de él. La conversación había crecido a un nivel que nunca había imaginado, configurando no solo su futura carrera, sino también la dirección de su relación.
Imagina esto, cultivamos juntos, no solo la tierra, sino también nuestras aspiraciones. Podemos crear algo que inspire a otros mientras seguimos construyendo nuestra vida juntos. Continuó, dejando que la esperanza inunde cada línea de su discurso. Valentina mantuvo la mirada, su expresión ahora era más contemplativa. Miguel se dio cuenta de que cada respuesta que ella le ofrecía era una oportunidad de crecimiento, tanto para él como para su relación, pero también sabía que era momento de un giro clave, uno que podría intensificar su revelación personal. Era hora de abrirse al diálogo sobre sus propios miedos, sus inseguridades y su visión de lo que significaba el amor. Lo que más me preocupa, confesó, sintiendo que su pecho se liberaba de una carga, es que en este camino de descubrimiento me olvide de lo que somos. Te necesito a mi lado, Valentina, pero tengo miedo de que mis aspiraciones nos cuesten lo que hemos formado. Aquellas palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado profundo. El silencio que siguió fue una mezcla de comprensión y tensión. Miguel podía ver que Valentina absorbía estas revelaciones y sabía que estaba a punto de cruzar la frontera entre el miedo y la confianza. El diálogo continuó, pero en su interior la evolución de su identidad se aceleraba. Esta búsqueda no solo trataba de construir un futuro, sino de cimentar las bases de un Miguel renovado, un hombre que podía ser tanto soñador como realista, tanto agricultor como empresario. Al final, cuando Valentina habló nuevamente, sus palabras se sintieron como una declaración en la que los mundos de ambos se entrelazaban. Estaré contigo, Miguel, pero primero debemos entender cómo hacer eso posible sin perder nuestra esencia. Así, la conversación se transformó en un mapa de posibilidades. Miguel estaba a medio camino entre el sueño y la realidad, y a medida que la noche caía, sus pensamientos giraban alrededor de la siguiente fase de su viaje. ¿Cómo podría construir ese futuro y mantener su identidad intacta? Con los desafíos de embriagar su ambición y su deseo de permanecer fiel a su corazón bailando en su mente, Miguel se preguntaba si estaba preparado para el verdadero sacrificio que esa decisión podría implicar. Sin embargo, el verdadero enigma había comenzado. ¿Sería suficientemente fuerte para enfrentarse a sus demonios internos y cumplir su promesa de crecer, sin dejar atrás a Valentina? Con el alba asomando en el horizonte, los desafíos habían comenzado a revelar su verdadero rostro. Miguel se sentó en el borde de la cama, observando la luz matutina filtrarse a través de la ventana. La calidez del sol le daba un impulso, pero las dudas seguían acechando en su mente. Reflexionaba sobre la conversación con Valentina, sintiendo que había plantado la semilla de su nuevo propósito, pero ahora debía regarla con acción. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de planificación. Decidió que el primer paso era investigar sobre negocios agrícolas. Pasaba las horas en la biblioteca local, sumergido en libros sobre agroemprendimiento y sostenibilidad. Poco a poco, comenzó a construir un mapa en su mente. Los conceptos no eran tan complejos como había imaginado. Cada página que pasaba era como una pieza que encajaba perfectamente en el rompecabezas de su visión. Mientras tanto, su relación con Valentina comenzó a profundizarse de maneras inesperadas. Hablaban más sobre sus sueños, pero también sobre sus temores. Miguel encontró en ella un apoyo invaluable. Sus aportes eran como brújulas que lo guiaban hacia su objetivo. Sin embargo, bajo cada conversación había un hilo de tensión, el miedo a perderse a sí mismos en el proceso de construir algo nuevo. La idea de un negocio agrícola tomaba forma. Miguel comenzó a visualizar un espacio donde no solo habría cultivos, sino también un lugar de encuentro, un punto de inspiración para otros que como él buscaban transformar su vida. Quería que cada planta creciera en armonía con sus aspiraciones y las de Valentina, pero ¿había realmente espacio para ambos sueños en ese futuro? Un día, mientras investigaba sobre financiamiento, se topó con un programa de apoyo a emprendedores en su región. Tenía que presentar un proyecto para poder acceder a un capital semilla. La idea de exponer su visión lo llenó de nervios, pero entendió que era una oportunidad crucial. Sin embargo, conforme la fecha de la presentación se acercaba, la presión empezó a acumularse. La ansiedad que un día había decidido transformar en motivación ahora amenazaba con convertirse en un impedimento.
Decidió compartir su inquietud con Valentina, quien escuchó con atención mientras Miguel se debatía entre la emoción y el miedo. «¿Qué pasaría si no les gusta mi idea?», preguntó, sintiendo que la inseguridad comenzaba a consumirlo otra vez. Valentina, con una determinación que le hacía admirarla cada día más, respondió: «Miguel, este es tu sueño. Si no crees en él, nadie más lo hará. Este proyecto no se trata solo de los potenciales inversionistas, sino de ti y de nosotros. Recuerda por qué empezaste a soñar con esto». Esas palabras resonaron en su interior, sirviendo como un recordatorio de su propósito inicial. Al día siguiente, mientras preparaba su presentación, empezó a visualizar lo que había escrito como una historia. No solo era un plan de negocio, era la narración de su viaje, lleno de desafíos y aspiraciones. Cada aspecto reflejaba su historia personal y su deseo de crecer junto a Valentina. Con el propósito renovado, se sintió más conectado con su voz y su historia. Por primera vez, las palabras fluyeron con entusiasmo y autenticidad. Cuando el día de la presentación llegó, se encontró frente a un panel de evaluadores, sintiéndose más nervioso de lo que había imaginado. Pero en lugar de apresurarse por los detalles y los números, compartió su experiencia, su pasión y su visión de futuro. En ese momento, Miguel no solo estaba presentando un proyecto, estaba revelando su yo más profundo. La fusión de sus raíces y sus sueños no era superficial, sino un reflejo de quién era y quién quería ser. Sabía que hubiese sido fácil quedarse en la sombra de la autoduda, pero había elegido avanzar, a pesar del miedo. Al terminar su exposición, el público quedó en silencio. Miguel sintió que cada segundo se estiraba como un chicle en sus pensamientos. Finalmente, uno de los evaluadores se inclinó hacia adelante y preguntó: «¿Qué harás si no obtienes el financiamiento que esperas?». La pregunta cortó como un cuchillo. Miguel se dio cuenta de que su lucha no terminaría ahí, independientemente del resultado. Esa interrogante lo enfrentaba a una verdad fundamental. El camino hacia su transformación personal estaba lleno de incertidumbres y decisiones difíciles. Tenía que definir su propio éxito, sin importar la validación externa. Con la tensión acumulándose, Miguel respondió con firmeza: «Seguiré buscando. Este es solo el comienzo. No voy a rendirme». La convicción que sintió al pronunciar esas palabras lo sorprendió. Había encontrado una nueva fuerza, una nueva certeza dentro de él. Sumido en una mezcla de emociones tras su presentación, encontró un impulso fresco en su espíritu. Cuando salió del edificio, se dio cuenta de que lo que había cultivado en su interior era más potente que cualquier financiamiento. Había comenzado un viaje de autoafirmación y compromiso consigo mismo y con Valentina. Al mirar hacia el horizonte, Miguel supo que, sin importar el resultado, su viaje apenas había comenzado. La resiliencia que había cultivado lo empujaría a seguir construyendo su camino. Pero, a medida que su visión se expandía, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería capaz de sostener esta nueva fuerza sin perderse en su ambición? Mientras se alejaba, el sol brillaba más intensamente. El momento decisivo se acercaba, y con él una serie de desafíos que lo pondrían a prueba. ¿Podría mantenerse fiel a su esencia a medida que el mundo a su alrededor empezaba a cambiar? Miguel se encontraba en el umbral de una transformación monumental. La presentación de su proyecto había sido mucho más que una simple exposición. Había sido un acto de revelación. El esfuerzo y la vulnerabilidad que había compartido resonaban dentro de él con una fuerza renovadora. Mientras caminaba por el campo que tanto amaba, el eco de sus palabras todavía vibraba en sus oídos. «No voy a rendirme». Era un mantra que comenzaba a definirse como parte de su nueva identidad. El contacto con Valentina se había convertido en un baluarte de su jornada. Ella, con su mirada atenta y apoyo inquebrantable, era un recordatorio constante de que los sueños se construyen juntos. Miguel se reorganizaba en su papel no solo como campesino, sino como emprendedor, artista de su propio destino. La idea de expandir su pequeño negocio agrícola tomaba forma. Quería crear un espacio no solo para cultivar productos, sino para inspirar a otros a salir del ciclo del miedo y el conformismo.
Las semanas siguientes fueron una mezcla de euforia y esfuerzo. Con cada amanecer, Miguel se despertaba decidido a dar pasos significativos. Estudió sobre sistemas sostenibles, marketing digital y cómo conectar las necesidades agrícolas con un público más amplio. Se rodeó de libros y personas que complementaban su visión. Cada consejo fortalecía su confianza. La tierra, que siempre había sido su hogar, se transformaba en el escenario principal de su nueva vida. Cuando invitó a Valentina a visitar sus ideas, lo hizo con una mezcla de nervios y entusiasmo. Quería que ella fuera parte de este capítulo crucial de su vida. En un rincón de su finca, donde los cultivos brotaban con vigor, Miguel compartió su plan. He estado pensando en cómo podemos usar las técnicas que desarrollé para crear un impacto real, explicó, señalando los campos organizados. Quiero que este lugar sea un ejemplo de sostenibilidad y comunidad, donde todos puedan crecer juntos. Valentina lo escuchó en silencio, su expresión cambiando de expectativa a genuina admiración. Miguel, esto es increíble. Estás convirtiendo tu visión en realidad, dijo, sus ojos brillando con fervor. ¿Te gustaría que trabajaras conmigo en esto? Un día, esa simple pregunta se sintió como un regalo, una validación del camino que habían decidido emprender juntos. Con su apoyo, el proyecto ganó impulso. Miguel se dio cuenta de que estaba construyendo algo más que un negocio. Estaba forjando un legado, un espacio donde cada persona podía dejar su huella. Las comunidades indígenas que rodeaban la finca comenzaron a participar. Organizaban talleres, compartiendo conocimientos sobre cultivos ancestrales que Miguel había aprendido en su niñez. La fusión de esas tradiciones con nuevas prácticas agrícolas de eficiencia creaba un ambiente rico en aprendizajes compartidos. Miguel, al mirar a su alrededor, vio cómo su trabajo comenzó a florecer. Las relaciones se fortalecían, y ahora no solo cultivaba la tierra, cultivaba conexiones. La comunidad comenzó a reconocerlo no solo como un campesino, sino como un líder que llevaba su enfoque a nuevas alturas. Un día, la culminación de su esfuerzo llegó al recibir la noticia de que había ganado un financiamiento importante. Sentados juntos esa noche, Valentina y Miguel celebraban su éxito. Pero más allá de los números, había algo más valioso. En cada rayo de luz que iluminaba su hogar había empoderamiento. Miguel había aprendido a ser él mismo en su totalidad, abrazando tanto su pasado como sus aspiraciones. Se sentó con Valentina bajo el cielo estrellado, la brisa suave acariciando sus rostros. Ella lo miró con admiración. Miguel, no has solo cambiado tu destino, has transformado nuestra comunidad. Lo hiciste sin perderte a ti mismo. Con cada palabra, ella reafirmaba su valor y Miguel sintió que había encontrado su lugar. Las realizaciones personales de Miguel se manifestaron en una confianza renovada. Su viaje lo había llevado a descubrir que el verdadero tesoro no era solo en encontrar un legado material, sino en la capacidad de generar un cambio duradero. Había conjurado un destino que honraba su herencia campesina y al mismo tiempo se aseguraba de que el amor que compartía con Valentina seguía floreciendo, igual que la tierra bajo sus pies. En cada paso adelante, Miguel se convirtió en un símbolo de crecimiento, resiliencia y amor. Su historia, un testimonio del poder de la determinación y la unión, ahora era un camino que podía caminar seguro de que el futuro estaba en sus manos. Al mirar hacia el futuro, Miguel sabía que los desafíos seguirían llegando, pero ahora contaba con la certeza de que estaba preparado para enfrentarlos. Al final, había aprendido que su viaje no estaba definido por el estatus o el dinero, sino por el impacto que podía tener en su vida y en las vidas de los demás. Así, la leyenda del campesino que se convirtió en empresario no solo era un relato de éxito, sino una sinfonía de amor, valentía y propósito que brillaba intensa y clara en el horizonte de todas sus aspiraciones compartidas. Ahora, a ustedes que están del otro lado, este es el momento de mostrar su apoyo. Síganos
y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Únanse a la comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.